Bien, pues yo quería empezar diciéndole a la excelentísima señora ministra del Reino de España que ha quedado meridianamente claro en su exposición que sigue queriendo utilizar este tiempo doloroso de pandemia para la injusticia de enfrentar a hombres y mujeres y para imponer su agenda totalitaria e injusta y para implantar su marxismo cultural en forma de supremacismo y en forma de ideología de género. Pues nosotros, ante este tiempo de dolor y de sufrimiento, decimos que ya está bien, que el dolor y el sufrimiento no tienen sexo, que el dolor y el sufrimiento que está ocurriendo ahora mismo en España no puede estar disimulado en solamente políticas dirigidas a una serie de mujeres. Han sido 50.000 muertos, más de 50.000 muertos, y es miserable utilizar estos momentos en que desde los gobiernos debieran de unirse para enfrentarse a un enemigo común, que es la pandemia, porque han sido muertos ancianos, niños, niñas, mujeres y hombres. Señora ministra, se están arruinando tanto peluqueras como peluqueros, se están arruinando taxistas, se están arruinando muchas pymes, se están arruinando autónomos. Hay muchas mujeres y muchos hombres que no saben cuál va a ser su futuro porque existe una incertidumbre realmente horrorosa. Y usted lo que se dedica es a venir aquí a seguir implantando solamente esa agenda supremacista de mujeres. Incluso ha venido a hablar del aborto en estos momentos. Mire usted, me parece que la mirada ha usted equivocado el objetivo en un momento como este. Nosotros hemos presentado, no voy a hablar ahora de ello, obviamente, hemos presentado una moción de censura y creemos que su ministerio es una de las más proclives a los argumentos que en aquella ya se debatirán en su día, ¿no? Porque han generado el mayor caos social, sanitario, político y económico desde hace 80 años. Y usted en concreto ha sembrado inseguridad, ha generado confusión, ha incurrido en tremendas contradicciones y, sobre todo, han muerto muchos españoles por su negligencia culpable. La manifestación del 8 de marzo, señora ministra, fue una bomba vírica radioactiva. Ustedes tenían todos los datos, toda la información. Hace 2 días ha salido que desde Seguridad Nacional había 11 informes diciendo cuáles eran la peligrosidad del virus del COVID. Y, sin embargo, para usted era muchísimo más importante el implantar su agenda ideológica con esa ley de libertad sexual, que además iba a ser su sello, iba a ser su bandera en aquella manifestación. Y su sello, señora ministra, su sello fue que 14 días después de aquella manifestación, la subida y el aumento de las muertes fue 11.000 muertes. 14 días después, y ni siquiera ha pedido perdón. Y su bandera, señora ministra, su bandera, que era la ley de libertad sexual, que fue al Consejo de Ministros sin consensuar y que luego tuvo que retirarse, lo que llevaba implícito era una gran confusión porque mientras usted decía o defendía la autodeterminación del sexo, las asociaciones feministas defendían o decían que esa ley podría traer muchísimos problemas para los derechos de las mujeres, porque esa autodeterminación del sexo iba en contra de los derechos de las mujeres. Y mientras ustedes se pelean en saber qué es o lo que no es una mujer, yo lo que le pregunto es usted qué entiende, señora ministra, por lo que es una mujer. ¿Usted cómo define a la mujer? Porque la mujer es la que nace, la mujer es la que se siente, la mujer es la que se hace, la mujer es la que se determina por unos datos o rasgos biológicos, o además es aquella que se determina por unos temas de carácter funcional. Y si hablamos de género, son 52 géneros los que hay, porque claro, en todos esos estudios de género tendrán ustedes que meter las 52 variables. En fin, creemos que existe una gran confusión en todos estos temas de qué es una mujer. Nosotros lo tenemos muy claro, nosotros tenemos muy claro lo que se considera una mujer, porque, vamos a ver, desde hace más de 30 siglos, quieran o no, el hombre y la mujer son esencialmente iguales en dignidad, biológicamente diferentes y además complementarios. Por lo tanto, las políticas que ustedes hacen en contra de los hombres, de manera indirecta, están atacando a las propias mujeres. Bueno, es todo un puro disparate. ¿Qué han hecho ustedes desde aquel fatídico 8 de marzo? Usted ha hablado de un plan de contingencia que obviamente ha determinado aquel estado de alarma absolutamente injusto, donde
uno de los derechos fundamentales, el derecho de movimiento, fue absolutamente vulnerado durante muchísimo tiempo. Y los españoles y las españolas sufrieron mucho en ese tiempo. Y uno de los causantes de que se implementara o se aumentara esa violencia contra la mujer y contra los hombres y contra los niños fue el propio Gobierno. Pero es que además la injusticia que se produce, porque existen datos donde se dice que las agresiones que en los hogares a lo largo de ese tiempo se producían eran un tercio, eran para los niños. Ustedes saben esos datos, ¿verdad? Bueno, y sin embargo, ese plan de contingencia iba solamente hacia las mujeres. No entendemos ese sectarismo, no entendemos por qué no se puede proteger a los niños o a los ancianos. No lo entendemos, sinceramente, señora ministra, no lo entiendo. Es una tomadura de pelo al contribuyente y además es una injusticia, una flagrante injusticia, usted que tanto habla de justicia social. Pero bien, la incompetencia de los políticos españoles puede ser tan mortal como el COVID. Los españoles aceptaron con infinita paciencia ese confinamiento. ¿Para qué? Para que se salvaran la vida de nuestros mayores. Y, sin embargo, el Gobierno no hizo su parte porque se dejaron abandonados en las residencias y, además, incluso hubo un gran cribado en los hospitales. Pues bien, ahora estamos en la segunda oleada. Nada han aprendido. Como usted ha reconocido, han llegado tarde. Los datos de España son los más devastadores de Europa y ahora confinan sin criterios clínicos, como dice el doctor Martínez Selles, a una comunidad autónoma como Madrid. Hay 6 millones de españoles confinados sin criterios clínicos porque lo que utilizan es la fuerza y los métodos coactivos para llegar a esa indefensión aprendida. Ustedes nada han previsto, pero era de esperar. Era de esperar, señora ministra, porque mientras estaban enterrando a un importante número de muertos, mientras estaba enterrando a muchos españoles, a usted la estaban maquillando para salir en la Vanity Fair. Mientras había muchas mujeres y muchos hombres que no cobraban los ERTEs, a usted lo que le estaban era vistiendo para ponerle una blazer, un traje de chaqueta y además hacer publicidad desde su despacho de unas marcas publicitarias. Mientras había mujeres que estaban preocupadas por si sus niños iban a ir al colegio o no iban a ir al colegio, si se iban a enfrentar a ese virus, si se iban a contagiar, mientras los españoles se estaban arruinando, donde tienen una incertidumbre muy alta por su futuro, usted lo que estaba era saliendo en la Vanity Fair, cual celebrity de nuestro país. Pero además la contradicción todavía es más grande, porque en ese momento en el que se había producido estas muertes, y usted sale en la Vanity Fair, en ese momento usted lo que hacía también era criticar unas series porque las mujeres eran muy guapas y porque se cosificaban. Y sin embargo usted, yo creo que aquí estaba bastante guapa. Yo creo, señora ministra, que salía en la Vanity Fair bastante guapa. Bueno, dejando bromas aparte, porque me parece una frivolidad tremenda y una falta de empatía tremenda, señora ministra, el hacer estos gestos como ministra de España en un momento en que los españoles están sufriendo. Obviamente nosotros tenemos que denunciarlo. Pues bien, yo lo que le planteo, se han planteado, puesto que ha llegado tarde y que no ha hecho ningún tipo de política, ¿se ha planteado usted reducir el número de asesores para comprar mascarillas que son de absoluta necesidad? Hay muchas personas que no llegan a fin de mes, que no tienen recursos, que no están cobrando el ingreso mínimo vital, que no están cobrando los ERTEs y tienen que comprar mascarillas. Y, sin embargo, ustedes han negado, han votado en contra de que el Gobierno les subvencione las mascarillas. Usted podría, a lo mejor, coger algo de su presupuesto, a lo mejor el 1,5 millones que tienen de subvenciones, o a lo mejor los 4 millones en los cuales me parece que ha invertido en algo que todavía no sabemos en qué, o ese 1 millón de asesores para comprar mascarillas para los españoles. Bien, señora ministra, su política, sus ministerios y usted es una misma. Usted misma es una pura contradicción. Comenzando con que, siendo ministra de España, cuyo sistema es una monarquía parlamentaria, su tarea fundamental es luchar para implantar una república, y atacan sin pudor al jefe del Estado a quien usted ha prometido lealtad. Se denomina feminista y pone en marcha una ley con conceptos como la autodeterminación del sexo, que reprueban el propio colectivo feminista por atentar gravemente contra los derechos de las mujeres. Pero ya sabemos cuál es el feminismo de Podemos, el de Dina. Defiende la abolición de la prostitución por considerar que la mujer no puede explotar su cuerpo, al tiempo que afirma el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera. Dice que va a perseguir a los proxenetas y, sin embargo, siguen cobrando los ERTEs y nada hecho por las mujeres esclavizadas en esos locales. Dice que ni tampoco cierran los locales allí donde gobiernan. Dice que va a perseguir la trata de mujeres con fines de explotación sexual
Y su Gobierno alienta la inmigración ilegal, germen indiscutible de la trata con fines de explotación sexual. En la prostitución, el estatus migratorio sirve a los proxenetas para ejercer presión sobre los explotados. Y han permitido que entren en España 6.000 inmigrantes ilegales por Canarias. Y en el mes de agosto, 5.000. Y en las 5 últimas semanas, 4.000 han entrado en España. Es todo, señora ministra, una tomadura de pelo. Pero claro, ¿cómo van a actuar ustedes contra las mafias? Y una de ellas, la del narcotráfico, ha estado financiando a Podemos. Pero bien, hemos hablado de contradicción, señora ministra, y querríamos acabar en esta primera exposición diciéndole que nada le he oído sobre el tema de los vientres de alquiler. Fíjese que era una de sus políticas en las que nosotros estábamos de acuerdo. Esa más la universalización de 0 a 3 años, también estamos de acuerdo. Pero esa sí que estábamos de acuerdo. Los vientres de alquiler. De la universalización de los 0 a 3 años. O sea que, evidentemente, hay políticas, ya digo, el tema de los vientres de alquiler que usted anunció en su primera intervención. Sin embargo, en este momento no ha dicho nada si van a ir o a prohibir las agencias que se publicitan, puesto además que también había una investigación que en su momento el Ministerio Fiscal, cuando la ministra de Justicia actual decía que las iba a investigar, nada ha dicho sobre eso. Hombre, yo no sé si a lo mejor está presionada por los LGTBI, por el lobby LGTBI. Si no fuera así, le agradecería mucho que aquella se pusiera en marcha. Y termino hablando de los cuidados. Los cuidados, señora ministra, si algo hemos aprendido en esta pandemia es el valor del cuidado. Y su mirada frente a esta realidad ha sido utilizarla como ariete nuevamente para enfrentar a hombres y a mujeres. Y nuestra mirada es muy diferente. Consideramos que esas labores de cuidado han sido las que han dado algo de humanidad a tanto sufrimiento y a tanto dolor. Usted lo utiliza para enfrentar. Nosotros queremos analizar esta realidad para valorar a esas profesiones escondidas y a la familia los labores de cuidado. En el fondo se trata de llevar humanidad. Se han planteado valorar estas labores de cuidado en los hogares, porque de las empleadas de hogar hemos visto que nada han hecho. ¿Se ha hecho algo para compensar las pensiones de jubilación de aquellas mujeres que se han dedicado a criar a sus hijos? ¿Y qué actuaciones de esas mujeres que deben quedarse en casa cuando tienen contactos con los COVID? Perdóname, señora presidenta, acabo ya diciendo que los hombres y las mujeres somos diferentes. Quizás en lugar del peligroso juego del enfrentamiento habría que bucear en el valor de las diferencias, en positivo, señora ministra, en positivo. Yo reivindico considerar el cuidado a los hijos como un derecho de los padres, no como una carga como usted. Hay que cambiar la mirada. Ustedes consideran la crianza de los hijos como una carga. Nosotros tenemos otra mirada. Lo consideramos un derecho que hay que reconocer. Y para ello, no solo hay que pensar en la corresponsabilidad en la pareja para eximir de responsabilidad al Estado. Nosotros exigimos la corresponsabilidad del Estado y que valore ese cuidado de esos hijos o de esos mayores en forma de ayudas, de bajadas de impuestos, en proporción al número de hijos, porque solo de esa manera usted podrá decir que valora los cuidados, corresponsabilidad del Estado. Y le puedo asegurar que esa corresponsabilidad en la pareja, cuando el Estado asuma la suya, será mucho más sencilla.